La psicología del dinero es uno de los libros que aborda de mejor manera el mundo de las finanzas personales. Por medio de una explicación clara sobre cómo funciona el dinero, el escritor estadounidense Morgan Housel nos permite disfrutar de grandes enseñanzas, las cuales podemos aplicar desde hoy mismo para nuestro crecimiento financiero. Por ese motivo, en esta ocasión te voy a presentar sus 18 claves imperecederas para obtener riqueza y felicidad, y posiblemente la enseñanza número 10 sea la más beneficiosa para tu crecimiento económico. Escucha con atención cada una de ellas para que te enteres de qué se trata. Enseñanza número 1. Nadie está loco. Housel nos comenta que la gente hace locuras con el dinero, pero no se puede tachar a nadie de loco, porque cada persona presenta una realidad que justifica en gran medida sus acciones respecto a él. Es decir, lo que parece lógico para ti, no tiene por qué parecer necesariamente lógico para otra persona. En palabras del autor, cada cual tiene su propia experiencia de cómo funciona el mundo y eso significa que ninguna realidad es igual. En consecuencia, no podemos establecer un parámetro para medir las decisiones financieras de todas las personas de la misma manera, porque jamás van a ser idénticas. Este concepto es muy valioso porque desmitifica la idea de muchos consejeros financieros que afirman que hay que seguir un plan al pie de la letra para alcanzar buenos resultados económicos. Si tu realidad es diferente a la de los demás, no es bueno pretender que exista un patrón en común para cada situación monetaria. Por lo tanto, conviene entender que cada uno de nosotros es diferente, y eso se debe a distintos factores, que el texto resume de la siguiente manera: tenemos vidas distintas marcadas por experiencias distintas e igualmente convincentes. Esto significa que no podemos dejar que alguien más se imponga en nuestra planificación económica, cuando no conoce ni la mitad de nuestras experiencias. Según las líneas del texto, pocas personas toman decisiones financieras basándose puramente en una hoja de cálculo. Las decisiones las tomamos cuando estamos en los lugares donde transcurre nuestra historia personal, donde se desarrolla nuestra visión única del mundo, donde cada motivación o recuerdo se hacen presentes, y donde el marketing tiene influencia de forma personalizada, según nuestros hábitos de consumo o de inversión. Es decir, todas las ideas que podamos tener están mezcladas en un relato que a cada uno de nosotros nos parece útil, y es por eso que jamás podrá haber un único camino válido en las finanzas, por el simple hecho de que nadie es igual a otro desde su experiencia de vida. Además de esto, Housel nos explica que debemos ser más flexibles con nuestra forma de pensar antes de juzgar a los demás, puesto que, el solo hecho de tener experiencias diferentes, puede llevar a las demás personas a tomar caminos financieros que desde nuestra perspectiva puedan parecer un grave error. Por ejemplo, con el tema de las apuestas y de la lotería. La mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en afirmar que son una pérdida de dinero, y que las personas que adquieren esta práctica son más propensas a ser pobres por desperdiciar lo que tienen en esta modalidad. Sin embargo, el texto nos explica que cada decisión que la gente toma con respecto al dinero puede justificarse fijándose uno en la información que tiene en ese momento y vinculándola a su modelo mental único sobre cómo funciona el mundo. Es decir, una persona pobre no gasta dinero en las apuestas porque quiera perderlo, una persona pobre deposita su dinero en la lotería, porque piensa que el boleto que compra puede significarle una oportunidad para salir de la pobreza. Esta visión comprensible del mundo nos ayuda a entender que cada persona tiene sus justificaciones, pese a que puedan concebirse como un error. Por lo tanto, no juzgar a los demás y no dejar que los demás nos juzguen, es el comienzo para entender por qué las finanzas personales son más personales que financieras. No existe una única experiencia de vida, y es por eso que nadie está loco. Enseñanza número 2. La suerte y el riesgo están presentes para todos. Según las líneas del texto, la suerte y el riesgo son dos caras de la misma moneda. Ambos elementos son la realidad de que cualquier resultado de la vida está guiado por fuerzas ajenas al esfuerzo individual. Muchos gurús financieros se apresuran a afirmar que nada depende de la suerte, sino que todo está condicionado por el esfuerzo personal, señalando a menudo que el éxito o el fracaso son resultados exclusivos de lo que cada uno haga con su vida, sin considerar los agentes externos que le rodean. Sin embargo, Morgan Housel nos presenta una mirada diferente, en la que presenta a la suerte y al riesgo como merecedores de respeto, debido a que estos influyen en un porcentaje alto para que una persona triunfe o fracase en la vida.
Para desarrollar este concepto, Housel nos presenta el caso del famoso empresario Bill Gates, quien, en su juventud, tuvo un amigo llamado Ken Evans, joven que destacaba en la escuela por tener un gran talento en la computación. No obstante, por cuestiones de la vida, este joven tuvo un accidente trágico que le impidió llevar a cabo sus sueños y aspiraciones, demostrando que la suerte no le acompañó aquel día a pesar de su extraordinaria capacidad. Por el contrario, Bill Gates no solo superó esa etapa, sino que creció para ir a la universidad, lugar donde, de forma increíble, coincidió con una de las primeras computadoras de la historia, la cual se convertiría en su puerta de entrada al mundo tecnológico. Es decir, la suerte acompañó a Bill Gates de una forma tan increíble, que pasó de vivenciar un hecho doloroso con la partida de su mejor amigo, a lograr hacer sus sueños realidad y mucho más, puesto que, con el pasar de los años, se posicionaría como uno de los hombres más ricos del mundo. Es por eso que el autor del texto explica que el efecto accidental de las cosas están fuera de nuestro control, y ello significa que todas las personas orbitamos alrededor de la suerte y del riesgo, pero nadie tiene asegurado dónde va a caer. Esto no significa que debamos resignarnos y esperar para ver qué sucede con nosotros, sino que conviene tener presente que hay momentos y circunstancias de la vida que pueden soplar con viento favorable, o fácilmente pueden desarrollarse con el viento en contra. En esta parte del libro, Morgan Housel nos comparte un fragmento de una carta que le escribió a su hijo cuando nació, para explicarle los conceptos de suerte y riesgo de la siguiente manera. Algunas personas nacen en economías prósperas que fomentan el emprendimiento, otras nacen en países en guerra y con pobreza. Yo quiero que tengas éxito, y quiero que te lo ganes. Pero date cuenta de que no todo el éxito se debe al trabajo duro, y no toda la pobreza se debe a la pereza. Recuerda esto cuando juzgues a los demás y cuando te juzgues a ti mismo. Tener la capacidad de entender que en la vida la suerte y el riesgo pueden ser compañeros de nuestra economía significa que no debemos vanagloriarnos por el triunfo y tampoco debemos echarnos al sufrimiento por el fracaso. Ambas cosas pueden suceder, y ambas pueden revertirse. Todo esto depende de nuestra actitud para gestionar cada cosa. En el tema de las finanzas personales y de las inversiones, es apremiante entender que el riesgo es una constante en cualquier decisión o movimiento. Por lo tanto, si el riesgo llega a traducirse en pérdidas, conviene que sepamos perdonarnos, porque al existir el riesgo, siempre habrá posibilidad de derrotas, y en caso de sufrir derrotas, no queda nada más que levantar la cabeza y empezar de nuevo, hasta que, el día menos pensado, nuestros talentos y habilidades puedan coincidir al mismo tiempo con la suerte y el éxito. Número 3. Evita hacer locuras por no tener suficiente. Morgan Housel inicia este concepto contando la siguiente historia. En una fiesta que daba un multimillonario, un hombre quiere molestar a otro diciéndole que el anfitrión de la fiesta ha ganado más dinero en un solo día, que lo que él pudo haber ganado en toda vida con todo su trabajo. Sin embargo, el hombre al que querían molestar respondió esto: es verdad que él gana mucho más de lo que yo he conseguido, pero yo tengo algo que él nunca tendrá. Yo tengo suficiente. En nuestra sociedad actual, que alguien afirme decir que tiene suficiente parece un cuento de hadas. A la gran mayoría de nosotros nos han orientado a tener ambición y a querer conseguir dinero cada día para aumentar nuestras riquezas de forma infinita. El marketing despiadado nos ha hecho creer que para ser felices debemos tener más que nuestros conocidos y allegados, y nunca logramos saciar nuestra ambición, porque sentimos la necesidad de conseguir muchos bienes materiales para demostrar que tenemos dinero. Sin embargo, la persona que aprende a decir que tiene suficiente se convierte en un fallo del sistema, porque deja de alimentar la cadena de consumo y apariencias para pasar a disfrutar y a valorar lo que se tiene, sin tener que demostrar a los demás lo que ha conseguido, dejando de lado sentimientos tan nocivos como la envidia, la cual se hace presente porque otros tienen cosas de las que nosotros no disponemos. Además de esto, cuando una persona no tiene suficiente, se convierte en presa fácil del dinero ilegal, es decir, es probable que, al querer más dinero cada día, deje de lado sus principios y valores con tal de acumular más números en su cuenta bancaria. Esto a largo plazo representa un grave problema para nuestro bienestar financiero, y es por eso que necesitamos saber cuándo decir suficiente. Según las palabras del autor, no hay motivo alguno para arriesgar lo que tienes y necesitas por algo que no tienes y tampoco necesitas.
Un ejemplo de esto es el reconocido inversor Rajat Gupta, quien creció en un entorno de extrema pobreza, pero con su talento logró salir adelante hasta convertirse en millonario. A pesar de esto, Rajat Gupta tenía la ambición de tener mucho más dinero y aprovechó su posición como empresario para conocer información confidencial, para hacer uso de esta con el propósito de ganar dinero de forma ilícita. Esto hizo que su progreso se desmoronara, puesto que, a pesar de haber salido de la pobreza y de convertirse millonario, su acción ilegal lo condujo a muchos años de prisión, porque esta actividad no estaba permitida por la ley. Es decir, el hecho de no haber sido capaz de decir que tenía suficiente, lo condujo a una carrera de ambición y codicia, con la que terminó perdiendo todo lo que había logrado a lo largo de su vida. De este caso, Morgan Housel nos presenta 4 conclusiones importantes. 1. Trata de conseguir que la meta deje de moverse. Si las expectativas aumentan con los resultados, no tiene lógica aspirar a más porque nunca será suficiente. Esto es peligroso, porque puede llevarnos al punto de hacer cosas indebidas con tal de seguir escalando y amasando dinero sin propósito. 2. Entiende que el problema es la comparación social. El techo de la comparación social es tan alto que en la práctica nadie lo alcanzará jamás. Lo que significa que es una batalla que nunca se puede ganar, y que lo único que genera es insatisfacción personal y colectiva. Si todos se la pasan comparándose, nadie podrá sentirse satisfecho en ningún momento. 3. Suficiente no significa demasiado poco. La idea de tener suficiente puede parecer conservadora, pero no significa que debas tener pocas cosas. Suficiente significa que debes aprender a decir, estoy bien y no necesito más. Un ejemplo útil para explicar esto es la comida. Puedes comer platillos exquisitos y puedes comer varias veces al día. Sin embargo, si continúas comiendo a pesar de sentirte lleno, es probable que tengas problemas de salud y ese es el punto que debes evitar. 4. Hay muchas cosas por las que nunca merece la pena arriesgarse, independientemente de las ganancias potenciales. La reputación no tiene precio. La libertad y la independencia de hacer lo que quieras no tienen precio. Compartir momentos agradables con la familia y los amigos no tiene precio. Y lo mejor que puedes hacer para conservar esas cosas es saber cuándo hay que dejar de asumir riesgos que podrían perjudicarlas. Saber cuándo tienes suficiente te permite disfrutar de ello, sin tener consecuencias que lamentar después. Enseñanza número 4. Haga uso del interés compuesto. En economía, el interés compuesto se basa en el crecimiento del capital invertido de forma exponencial, gracias a la acumulación constante de ganancias por los intereses generados. Esto significa que, entre más años se invierta el dinero, mayores rendimientos se podrán obtener, puesto que, a medida que los intereses se suman al capital invertido inicialmente, el monto de ganancias se irá multiplicando con el paso del tiempo. Esto quiere decir que el interés compuesto requiere de paciencia para poder evidenciar sus resultados en el largo plazo. Un problema de esto es que las personas juzgamos los resultados por la inmediatez, es decir, si hacemos algo hoy, queremos que los resultados se evidencien mañana, pero así no es como obra el interés compuesto. Según Morgan Housel, nuestra forma de pensar se hace de forma lineal, porque la intuición nos lleva a apurarnos para que los resultados se materialicen pronto. Si esto no se hace realidad, la mayoría de personas abandonan sus propósitos con rapidez, desperdiciando una ganancia potencial que solo se materializa cuando se tiene paciencia y dedicación. Un ejemplo útil para esto es la persona que asiste al gimnasio. Si esta persona quiere levantar pesas para mejorar su condición física, es necesario que inicie con poco peso las primeras semanas y después, a medida en que su condición mejora, va incrementando la intensidad hasta llegar al punto de levantar cantidades inimaginadas en un principio. La cuestión es que, la mayoría de personas cuando van al gimnasio, pierden la motivación pronto, y no se dan cuenta que solo con paciencia y dedicación podrán obtener grandes resultados. Según las líneas del texto, como la potencia de la acumulación no es intuitiva, a menudo ignoramos su potencial. Es por eso que el autor nos realiza esta gran aseveración: no hace falta una fuerza tremenda para producir unos resultados tremendos. Si algo se acumula, si un pequeño crecimiento sirve como base para el crecimiento futuro, una pequeña base inicial puede llevar a resultados tan extraordinarios que parecen desafiar la lógica.
De esta forma es que Warren Buffett se convirtió en uno de los mejores inversores del mundo. Él no logró su riqueza de un día para otro, sino que, desde su juventud, empezó a invertir por medio del interés compuesto. Además, como fue consistente para reinvertir sus ganancias, con el paso de los años logró crear un capital tan extraordinario, que al día de hoy le significa ser una de las personas más respetadas en la economía mundial. En el texto explican que Buffett consiguió 81.500 millones de dólares después de cumplir los 65 años, es decir, aplazó la gratificación inmediata de su juventud, para multiplicar su capital de forma descomunal en el futuro. En consecuencia, el autor nos explica que para ser un inversor exitoso, se necesita obtener una rentabilidad buena que pueda mantenerse y que pueda repetirse por el periodo más largo posible. Porque, de hacerlo así, es cuando el potencial de la acumulación obra milagrosamente. Enseñanza número 5. Diferencia entre hacerse rico frente a conservar la riqueza. En teoría, hacerse rico frente a conservar la riqueza parecen lo mismo, pero hay una gran diferencia en ello que el autor resume con esta frase: hay 1.000.000 de maneras de hacerse rico, pero solo hay una manera de conservar la riqueza, una combinación de austeridad y paranoia. Morgan Housel nos explica que la riqueza se puede alcanzar de diferentes maneras, no existe un único camino para llegar a ese punto, pero también existen muchos factores que pueden provocar la pérdida del dinero, y es por eso que se necesita ser conscientes desde el inicio de la importancia de ser austeros y paranoicos en cierta medida, debido a que una combinación saludable de estas actitudes puede ayudarnos a preservar nuestras riquezas a pesar de las diferentes variaciones que presente el mercado. Conseguir dinero es una cosa, pero mantenerlo es otra. Según las palabras del autor, el capitalismo es duro. Pero esto se debe, en parte, a que ganar dinero y conservarlo son dos habilidades distintas. Ganar dinero requiere asumir riesgos, ser optimista y jugártela. Sin embargo, conservar el dinero requiere lo contrario de asumir riesgos. Requiere humildad y miedo a que puedas perder lo que has conseguido con la misma rapidez. De ahí la importancia de aprender a sobrevivir en la economía actual, para ser conscientes del reto que representa mejorar nuestras finanzas, pero al mismo tiempo, entendiendo que hay un reto mayor en saber cómo conservar el dinero dentro de nuestros bolsillos. En la vida económica de muchas personas y empresas, ha sido común que en los momentos de prosperidad se cree un sesgo de crecimiento infinito, es decir, pensamos que las grandes ganancias siempre nos van a acompañar. Y esto nos lleva a ser descuidados con nuestros movimientos, llegando al punto de arriesgar gran parte de nuestro capital por tratar de hacer que éste se incremente en cada momento. Es decir, descuidamos nuestro bienestar financiero por ambición, y lo dejamos a merced del mercado, el cual puede revertir sus resultados y poner en apuros todo el dinero que tengamos. Por consiguiente, esto no solo se traduce en problemas para nosotros, sino también en problemas para nuestra familia, para nuestros socios o para nuestros empleados. El analista financiero Nassim Taleb afirmó esto en algún momento: ser hábil en algo y sobrevivir son cosas distintas, lo primero requiere lo segundo. Por eso tienes que evitar arruinarte a toda costa. De ahí la importancia de tener austeridad en los momentos de abundancia y de tener cierto grado de paranoia, que funcione como un aviso de alerta para entender que la ambición puede llevarnos a la bancarrota. Según las palabras de Housel, para aplicar la mentalidad de supervivencia se necesita de 3 cosas. 1. Se necesita ser inquebrantable en términos financieros. Y para conseguir esto, hay que tratar de mantener el dinero a nuestro favor la mayor cantidad de tiempo posible. 2. Planificar es importante, pero la parte más importante de cualquier plan es planificar para cuando el plan no vaya según lo planificado. Si las cosas no están saliendo como queremos en alguna inversión, necesitamos un plan de contingencia para proteger el dinero. 3. Es vital ser optimista con respecto al futuro, pero paranoico ante lo que te va a impedir llegar a ese futuro. Esto significa que, aunque sabemos que en los tiempos de abundancia las circunstancias están a nuestro favor, lo más probable es que con el tiempo habrá percances negativos, con los que tenemos que aprender a lidiar, sin que estos destruyan por completo nuestro avance y progreso. Enseñanza número 6. Entiende que puedes equivocarte la mitad de las veces y, aún así, ganar una fortuna. En palabras del texto, el cálculo es sencillo:
Algunos proyectos funcionan y otros no. Esto significa que en el sector económico hay flexibilidad a la hora de actuar y los resultados pueden llegar a ser favorables, pese a que algunas inversiones o negocios tengan inconvenientes o resulten en pérdidas. Esta idea puede ser difícil de digerir para una persona del común, pero es bastante habitual en el mundo empresarial, y es por eso que el escritor nos presenta algunos ejemplos, en los que muchos ricos demuestran que para obtener la riqueza no hay que acertar en todas las oportunidades. Un caso común está relacionado con el negocio del arte. Según la explicación de Morgan Housel, los grandes inversores compran cantidades inmensas de arte. Sin embargo, la mayoría de obras que adquieren no llegan a tener un buen valor en el mercado, pero esto no representa un problema para ellos, puesto que, con solo algunas piezas que se logren valorizar, es probable que hagan cantidades enormes de dinero. Para Housel, en el mundo de los negocios y las inversiones, muchas cosas funcionan así, porque un pequeño número de eventos positivos pueden ser la causa de la mayoría de los resultados benéficos, sin importar que gran parte de las inversiones no trasciendan en el mercado. Según sus palabras, esto significa que infravaloramos lo normal que es que muchas cosas fracasen. Y eso nos lleva a reaccionar de manera desproporcionada cuando sucede. Sin embargo, con la visión clara del mercado, es común que muchos empresarios se hagan ricos con unos pocos resultados positivos. Este fue el caso de Walt Disney, quien se convirtió en un hombre reconocido a nivel mundial tras fracasar en muchos de sus proyectos, pero con el éxito que representó la película de Blancanieves en los años 30, su fama y fortuna no paró de crecer. Es decir, un evento apartado a sus resultados habituales fue suficiente para que este hombre lograra acumular una inmensa fortuna. De ahí que en el texto nos compartan esta contundente cita: cuando aceptas que los sucesos extremos lo determinan todo en el mundo empresarial, te das cuenta de que es normal que muchas cosas vayan mal, se descarrilen y fracasen. Otro ejemplo claro de esto es la compañía de Amazon, puesto que, según el texto, su crecimiento se debe casi exclusivamente a unos pocos productos como lo son Amazon Prime y Amazon Web Services, los cuales son sucesos extremos en una compañía que ha experimentado con cientos de productos, siendo el fracaso un resultado común en muchos de ellos. De esta manera, el mítico inversor Peter Lynch nos explica las cosas de una manera simple en el mundo de las inversiones: si eres espectacular en este negocio, aciertas 6 veces de cada 10. Es decir, para lograr el éxito no siempre se debe ganar, lo importante es cómo gestionamos el fracaso para que éste no nos afecte, sino que nos ayude a clarificar las ideas hasta que logremos capitalizar un proyecto que sea lo suficientemente rentable. Dijo una vez el inversor George Soros: lo importante no es si aciertas o te equivocas, sino cuánto dinero ganas cuando aciertas y cuánto pierdes cuando te equivocas. Puedes equivocarte la mitad de las veces y, aún así, ganar una fortuna.